Shalom, bendiciones. Mi nombre es Raquel Díaz, estudiante de la Universidad Redime. Estoy cursando actualmente la materia Pirkei Avot con el maestro Jehonatan. En este día vamos a hablar de un tema muy interesante acerca del capítulo 1 del Pirkei Avot, Mishnah número 3. Iniciamos con lo siguiente. Antignos, hombre de la ciudad de Soho, recibió de Simón el Justo lo siguiente. Lo vamos a exponer un poquito más adelante. Vamos a hablar un poco sobre Antignos, que era hombre de Soho porque vivía en una ciudad llamada Soho, con el mismo nombre. Simón el Justo era su rabino y después que éste falleció, Simón el Justo, Antignos fue quien condujo a la generación de Am Israel en ese momento. Entonces, su rabino solía decir lo siguiente. No sean como los siervos que sirven a sus amos para recibir un premio, sino que sean siervos que sirven a sus amos con la intención de no recibir un premio, y que el temor celestial impere sobre ustedes. Es decir, que no seamos personas que para motivarnos en nuestro servicio hacia el Creador tengamos que concentrarnos como en recibir un premio, o que todo nuestro enfoque esté en esa recompensa que vamos a recibir, sino más bien que hagamos las cosas por amor, por entrega. También él quiere decir con esto que el servicio y la dedicación a Dios debe ser por amor, desinteresadamente, tal como ya se ha explicado en la introducción del Perket Helet del Tratado del Sanedrín, que dice lo siguiente. Creed en la verdad por la verdad misma. Al que se conduce de esta manera se le denomina que sirve por amor. Más aún dijeron nuestros sabios. Está escrito en Salmos 112:1, en sus preceptos me regocijo, dijo Rabí Eleazar. En sus preceptos está escrito y no en la recompensa de sus preceptos. Percátate de lo sublime y profundidad de esta afirmación, cuánta luz irradia sobre este tema. Enseñanza. La enseñanza de Antígonos indica que uno debe hacer el bien de manera desinteresada, pero el alcance de esta máxima es bastante oscuro, porque al parecer está ligado a la idea de que existe un mundo por venir, o lo que le llaman Olam Ahabá, el mundo venidero. Y es en este mundo donde se hará justicia. Servir por amor. No obstante, todavía no se ha eximido el temor de Dios. Es por esto que nuestra Mishnah sostiene que a pesar de servir a Dios por amor, no deben abandonar el temor divino y prevalezca el amor celestial sobre ustedes, pues así está escrito en la Torá. Al Eterno tu Dios temerás, en Deuteronomio 6:13, y dijeron los sabios, servid a Dios con amor, servidlo con temor. Amor para no olvidar nada de lo que te haya encomendado hacer, y temor para abstenerte de algo que Él te haya advertido no hacer. Pues el temor celestial es una gran verdad y una ayuda para abstenerte de cometer transgresiones, pero también va mucho más allá. Con respecto a aquellos preceptos cuyos sentidos lógicos no se ven a simple vista o que parecen a simple vista carecer de sentido. Vamos a hablar un poco también de unos alumnos que tuvo el rabí Antignos, que tuvieron una situación, y es lo siguiente. Rabí Antignos, el que está pregonando la presente enseñanza, tenía dos discípulos que se llamaban Sadoc y Baitos. Cuando ellos escucharon a su maestro decir esta enseñanza, salieron de su presencia y uno le dijo al otro, aquí que nuestro maestro dijo explícitamente que no existe recompensa ni castigo, ni aquí ni en el más allá. Pero en realidad ellos no habían entendido la profundidad de sus palabras. Así que se apoyaron mutuamente estos dos discípulos y renegando del judaísmo y la Torá formaron una secta. Y el otro
y otra secta distinta, perdón. Es lo que los sabios dijeron, Sadoquín y Baitosín. Y al ser que Sadoc y Baitos no pudieron adquirir adeptos para sus sectas, es decir, que ellos no pudieron como convencer a los discípulos, ni los que practicaban el judaísmo y aquellos que no tenían ningún conocimiento del judaísmo, viendo ellos esto, que no pudieron lograr obtener discípulos, hicieron lo siguiente. Y es que no les quedó otra alternativa que sostener como cierto aquellas creencias, o sea, lo que le había enseñado su maestro, y que eran muy preciadas y firmes entre el burgo. O sea, las enseñanzas de su rabino era muy preciada. Por eso fue que ellos no lograron convencer a las personas y tuvieron que cambiar la estrategia. Y esto fue que si proclamaban abiertamente la negación de esto, lo hubieran lapidado. Pues entonces ellos proclamaron cada uno que ellos aceptaban la Torá, mas renegaban de la explicación de la Torá recibida por los sabios, sosteniendo que no era genuina y que lo habían inventado ellos, es decir, los rabinos. Todo esto para eximirse del cumplimiento de los preceptos tradicionales y de las normas y disposiciones rabínicas. Y al ver que les era imposible negar toda la esencia del judaísmo, es decir, el texto de la Torá, consiguieron de este modo modificar y adaptar los preceptos a su gusto y a sus necesidades, permitiéndose lo que se les antojaba y prohibiendo lo que ellos querían prohibir. Y esto les fue posible merced a que ya habían dejado de creer en los principios básicos del judaísmo y buscaron aquello que se acomodó a las personas. Así fue como estas sectas se distanciaron cada vez más del judaísmo y fueron conocidas en Egipto como Caraín, mas los sabios del Talmud los llamaban Sadoquín y Baitosín. Estas sectas fueron las que comenzaron a poner en duda la veracidad de la tradición oral y explicar los versículos como mejor les convenía y como mejor les satisfacía, sin hacer ningún tipo de caso a las enseñanzas de los sabios, justo al revés de lo que Dios encomendaba en la Torá. Conforme a la Torá que te enseñan los sabios y a las leyes que te dijeran que harás, no te apartarás de sus palabras que te encomendarán, ni a derecha ni a izquierda. Deuteronomio 17:11. Ahora pasamos a la Mishnah número 4, que se encuentra dentro del mismo capítulo 1 del Pirkei Avot. Dice lo siguiente: Yosef ben Joezer, hombre de la ciudad de Cedra, y Yosef ben Johanán, hombre de Jerusalén, recibieron de ellos. Yosef ben Joezer, hombre de la ciudad de Cedra, dice lo siguiente: que tu casa sea una casa para reunir a los sabios. Apégate al polvo de sus pies y bebe con sed sus palabras. Los rabinos venían y se sentaban a hablar y la gente se sentaba a sus pies. Es por esto que dice el texto, el polvo de sus pies, pues así lo hacían al escucharlo. Lo que me gusta del verso es la frase de beber de sus palabras, como si estuvieran sedientos. Un rabino llamado Uri Goren siempre decía que el rabino enseña no solo por lo que escribe o por lo que enseña o por lo que predica o por las clases que da. Más bien, el rabino enseña por la forma en que se comporta. Esto quiere decir que debo estar muy atento al hecho de tratar de ser un buen ejemplo para la gente. Por tanto, creo que esta es la idea de los sabios. No solo las de sus enseñanzas, sino también con el hecho de ir al mercado y aprender cómo comprar unas manzanas. Ahí también hay una lección de la Torá. De hecho, esto se decía sobre los rebes hasídicos, que de ellos tú podías aprender una clase o una lección hasta en la forma en cómo ellos amarraban los cordones de sus zapatos. Esta es una enseñanza muy interesante
pero se amplía un poquito más en la Misná número 5. Es todo. Muchas gracias por su atención.